En un pequeño pueblo enclavado entre montañas y ríos cristalinos, la vida transcurría con la cadencia pausada de quienes saben que el tiempo no se puede apresurar. Las calles de piedra, gastadas por los pasos de generaciones, olían a tierra mojada después de la lluvia y a pan recién horneado cada mañana. Las casas eran sencillas, con fachadas de madera y ladrillo, y los tejados, cubiertos de tejas rojas, se fundían con el paisaje, como si siempre hubieran pertenecido a aquel lugar. Los vecinos se conocían por nombre, compartían historias y secretos, y cada sonrisa era un pequeño hilo que tejía la comunidad. Entre todas esas casas, cerca de la plaza central donde los niños jugaban y los ancianos charlaban bajo los árboles, vivía don Emilio, un hombre de cabellos blancos, mirada serena y movimientos pausados, que caminaba siempre con un bastón de madera. Nadie podía decir con exactitud cuántos años tenía, ni cuántas experiencias había acumulado, pero quienes lo conocían sabían que había algo en él que inspiraba tranquilidad y confianza. Su presencia parecía ser un remanso de paz en medio del bullicio cotidiano, y su voz, aunque tranquila y pausada, tenía la fuerza de quien ha observado la vida de cerca, con sus alegrías y sus penas, y ha aprendido a no temerle a ninguna de ellas. Don Emilio no era un hombre rico ni famoso, y tampoco necesitaba serlo. Su riqueza estaba en las historias que contaba, en la manera en que escuchaba sin interrumpir, en la paciencia infinita con la que guiaba a quienes llegaban a él con dudas, miedos o penas. Para los habitantes del pueblo, él era un faro silencioso. No ofrecía soluciones instantáneas ni respuestas fáciles, sino que enseñaba a cada persona a encontrar su propio camino, paso a paso, con confianza y perseverancia. La fe, según don Emilio, no era una idea abstracta ni una emoción pasajera. No se encontraba en grandes gestos ni en palabras rimbombantes, sino en la constancia de la vida cotidiana, en levantarse cada día, en cumplir con los compromisos, en aprender de los errores y en ofrecer ayuda y cariño a los demás, aun cuando no hubiera recompensa inmediata. Era un aprendizaje paciente, una construcción lenta, como un árbol que crece a lo largo de los años, resistiendo tormentas, sequías y cambios de estación, y que, sin embargo, termina ofreciendo sombra, frutos y belleza. Entre todos los que acudían a él, había una joven llamada Clara, que desde niña se sintió atraída por la serenidad del anciano y por la claridad de sus palabras. Para ella, don Emilio era más que un guía. Era un ejemplo viviente de que la vida, con todas sus dificultades, podía ser transcurrida con esperanza y confianza. Clara, como muchos jóvenes de su edad, enfrentaba inseguridades, dudas sobre el futuro y temores que a veces la paralizaban. Pero en la presencia del anciano, esas emociones encontraban un espacio seguro, un lugar donde podían ser reconocidas y transformadas en fuerza para avanzar. Esta es la historia de cómo, a través de encuentros cotidianos, conversaciones sencillas y lecciones impartidas con amor y paciencia, Clara aprendió a comprender lo que don Emilio siempre había dicho, que la fe verdadera no surge de un día para otro, sino que se construye paso a paso, con cada decisión, con cada pequeño acto de confianza, con cada esfuerzo por seguir adelante, a pesar de las dificultades. Es una historia de crecimiento, de esperanza y de descubrimiento, que nos recuerda que la vida se vive un paso a la vez, y que la fe, como un río tranquilo, fluye lentamente hasta convertirse en fuerza y guía para quienes la cultivan. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía don Emilio, un anciano de cabellos blancos y pasos lentos, pero con una presencia que parecía llenar cualquier lugar donde estuviera. Su casa, una construcción sencilla de madera y ladrillo, se encontraba al borde de la plaza central, cerca de la iglesia y del mercado. Todos los días, desde temprano, se le veía salir con su sombrero de ala ancha y su bastón de madera, caminando con cuidado pero con una serenidad que muchos envidiaban. Don Emilio no era un hombre famoso ni rico. De hecho, nadie recordaba haberlo visto viajar más allá de los límites del pueblo. Sin embargo, había algo en él que atraía la atención de quienes cruzaban su camino. Sus palabras no eran grandes discursos ni teorías complicadas. Eran simples, claras y profundas. Hablaba de la vida con la certeza de quien la ha vivido intensamente, pero sin prisa por convencer a nadie. Para él,
La fe no era un concepto abstracto ni una frase bonita. Era algo que se construía día a día, paso a paso, con paciencia y humildad. La gente del pueblo acudía a don Emilio por distintos motivos. Unos querían consejos sobre la agricultura, otros sobre cómo lidiar con las dificultades familiares, y algunos simplemente buscaban compañía en un mundo que a veces parecía demasiado rápido y frío. Entre todos los visitantes, había una joven llamada Clara, que desde pequeña había sentido curiosidad por aquel anciano. Clara tenía 17 años, ojos curiosos y un corazón lleno de preguntas. Siempre que podía, se sentaba en el porche de la casa de don Emilio, escuchando historias sobre la vida, el amor y la esperanza. Una tarde de primavera, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las calles empedradas, Clara llegó corriendo a la casa del anciano. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y frustración. «Don Emilio», dijo, apoyándose en la baranda del porche, «no entiendo. Siento que todo a mi alrededor se derrumba. Mis estudios, mi familia, incluso yo misma. Me siento tan débil. ¿Cómo puedo tener fe cuando todo parece tan incierto?» El anciano la miró con sus ojos claros, llenos de la tranquilidad de quien ha visto muchas tormentas pasar. Se inclinó ligeramente hacia ella y le habló con voz pausada. «Clara, la fe verdadera no aparece de golpe, como un rayo de luz en la noche. La fe se construye, paso a paso. No significa que nunca tengas miedo o dudas. Significa que cada día eliges confiar, aun cuando no puedes ver el final del camino». Clara frunció el ceño, sin comprender del todo. «Pero, ¿cómo se hace eso?», preguntó. «Yo quiero creer, pero me siento tan insegura». Don Emilio sonrió con suavidad y se levantó, invitándola a caminar con él. Salieron juntos hacia el parque central, donde los niños jugaban y las hojas de los árboles se movían suavemente con el viento. «Mira este parque», dijo el anciano. «Cada árbol que ves aquí comenzó como una semilla diminuta. Nadie plantó todos los árboles al mismo tiempo, ni esperó que crecieran de inmediato. Día tras día, recibieron agua, sol y cuidado. Algunos días hubo tormentas que dañaron sus ramas, pero siguieron creciendo. La fe es igual. No se construye de golpe, se construye con pequeños actos de confianza, con paciencia y perseverancia». Clara miró los árboles y luego al anciano, comenzando a entender, aunque todavía sentía el peso de sus dudas. «Entonces, ¿debo tener paciencia conmigo misma?», preguntó. «¿Confiar aunque todo sea incierto?». «Exactamente», respondió don Emilio. «La fe no elimina la incertidumbre, ni hace que los problemas desaparezcan. La fe es sostener tu corazón en medio de la incertidumbre y decidir, cada día, caminar un paso más». Esa conversación marcó el inicio de un cambio en Clara. Comenzó a visitar a don Emilio con más frecuencia, a veces solo para sentarse en silencio y escuchar la manera en que él hablaba sobre la vida cotidiana. Descubrió que la fe se encontraba en las acciones más simples: levantarse temprano a estudiar, ofrecer una palabra amable, ayudar a su madre con las tareas del hogar, o incluso aprender a perdonarse a sí misma por sus errores. Un día, mientras caminaban por la orilla del río que atravesaba el pueblo, Clara notó que don Emilio se detenía para observar cómo el agua fluía sobre las piedras. «Don Emilio, ¿por qué el río sigue adelante aunque encuentre piedras en su camino?», preguntó ella. El anciano se quedó un momento en silencio, mirando el reflejo del sol sobre el agua, y luego respondió: «Porque el río confía en su propio curso. No se detiene por los obstáculos, encuentra la manera de seguir. La fe es igual. Incluso cuando encontramos dificultades, seguimos avanzando. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en que cada paso, por pequeño que sea, nos lleva hacia adelante». Clara se quedó pensando en esas palabras durante días. Poco a poco, comenzó a aplicar esa idea en su vida. Cuando un examen le resultaba difícil, cuando una amistad se quebraba, cuando sentía miedo de enfrentar decisiones importantes, cada pequeño paso de confianza que daba se sumaba y con el tiempo comenzó a sentir un cambio interno. Su corazón ya no estaba dominado por la ansiedad o la desesperanza. Estaba empezando a aprender a sostenerse con fe. Los habitantes del pueblo también notaron la transformación en Clara. Sus amigos y familiares comenzaron a acercarse a ella,
preguntando cómo lograba mantener la calma y la esperanza. Clara, con humildad, hablaba de don Emilio y de las lecciones que aprendía con él. Nunca se trataba de una fórmula mágica, sino de la práctica diaria, de la constancia y de la paciencia. La fe se construye paso a paso, no de un día para otro. Una tarde de otoño, cuando las hojas caídas formaban un tapiz dorado sobre las calles, don Emilio recibió una noticia que lo llenó de tristeza. Un antiguo amigo suyo, con quien había compartido años de trabajo y experiencias, había fallecido. El anciano sintió un vacío profundo, una tristeza que le pesaba en el pecho. Sin embargo, en lugar de encerrarse en su dolor, recordó sus propias enseñanzas. La fe verdadera se construye paso a paso. Llamó a Clara, y juntos caminaron hasta la iglesia del pueblo. Allí, entre velas encendidas y el aroma del incienso, don Emilio le dijo: «Clara, hoy mi corazón duele, y es natural sentirlo. La fe no significa no sentir tristeza, significa sostener la esperanza, incluso cuando el dolor es fuerte. Hoy doy un paso más, confiando en que la vida continúa, y que cada experiencia, buena o mala, me enseña algo». Clara, conmovida, comprendió que la verdadera fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino un faro que nos guía en medio de la oscuridad. Aprendió que la confianza y la esperanza se fortalecen al enfrentar la vida tal como es, con sus alegrías y sus pérdidas, sin apresurarse, sin exigir respuestas inmediatas, sino construyendo un camino firme y seguro con cada acción cotidiana. Con el paso de los años, la influencia de don Emilio en Clara se convirtió en un legado silencioso pero profundo. Ella creció, se convirtió en profesora en la escuela del pueblo y transmitió a sus alumnos la misma enseñanza que un día había recibido: que la fe verdadera se construye día a día, con paciencia, esfuerzo y amor. No importa cuán grandes sean los desafíos, siempre se puede dar un paso más, y luego otro, y otro, hasta que el camino se hace claro y firme bajo nuestros pies. Don Emilio siguió caminando por las calles del pueblo, visitando a quienes necesitaban palabras de aliento, observando cómo los árboles crecían, cómo el río fluía, cómo la vida continuaba a su ritmo. Y cuando su tiempo llegó, la gente del pueblo lo recordó no por grandes gestos ni por riquezas acumuladas, sino por su capacidad de enseñar que la fe no es un don instantáneo, sino un arte que se cultiva con constancia, con humildad y con paciencia. Clara, ahora adulta, caminaba por el parque donde tantas veces había hablado con el anciano. Se detenía frente a cada árbol, recordando cómo había aprendido a confiar, paso a paso, en su propio corazón. Y cada vez que un niño se le acercaba con dudas o miedo, ella le ofrecía la misma lección que don Emilio le había enseñado: que la fe verdadera no se apresura, no se exige, no se impone. Se construye lentamente, con cada pequeño paso, con cada acto de esperanza, con cada elección de confiar, aun cuando el camino es incierto. Y así, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, la enseñanza de un anciano se convirtió en un legado viviente. La fe verdadera se construye paso a paso, y quien aprende a caminar con paciencia y confianza, descubre que cada día es una oportunidad para crecer, para amar y para iluminar el camino de otros con su propia luz. Y así, la enseñanza de don Emilio siguió viva en cada paso de Clara y en cada corazón del pequeño pueblo. La fe verdadera, esa que se construye día a día, con paciencia, confianza y pequeños actos de amor, demostró que incluso en los momentos de incertidumbre y miedo, siempre es posible avanzar, crecer y sostener la esperanza. Cada persona tiene en sus manos la capacidad de dar un paso más, y otro, hasta descubrir que la vida, con todos sus desafíos, puede ser un camino de luz y aprendizaje. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir explorando lecciones de vida que inspiran, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Déjanos en los comentarios cuál fue la enseñanza que más te resonó y comparte este video con alguien que necesite recordar que la fe se construye paso a paso. Tu pequeño gesto puede encender la esperanza en otra persona, tal como don Emilio lo hizo en Clara y en todos los que lo rodearon.